Senadores con trabajo. El Congreso debate la modificación al régimen de ganancias y la reapertura del canje de deuda. El proyecto oficial que establece cambios en la ley de impuesto a las ganancias es tratado hoy en la Comisión de Presupuesto del Senado, mientras que en la Cámara Alta discutirán en el recinto el proyecto de ley que propone reabrir por segunda vez el canje de deuda a los tenedores de bonos en default. Una deuda pendiente. La AFIP analiza cambios en el monotributo. El titular del ente recaudador, Ricardo Echegaray, admitió que existen aspectos a actualizar en el régimen tributario de los trabajadores independientes, pero adelantó que las modificaciones en aportes, montos y escalas de ingresos se llevarán a cabo en el marco del diálogo iniciado entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. No zafarás. Escracharon en La Plata a un cura acusado de abuso infantil. El sacerdote había sido denunciado en la década del 90 y fue reconocido mientras daba misa en una capilla por mujeres que fueron víctimas de sus abusos cuando eran niñas. Mala nota. Según una encuesta sobre salud sexual, el 10% de los adolescentes cree que en la primera vez no hay riesgo de embarazo. Además, el 30% considera que para evitarlo alcanza con ponerse el preservativo al final, y el 20% que el coitus interruptus es efectivo como método anticonceptivo. El estudio realizado por el Ministerio de Salud demuestra cuánto persisten en los chicos los mitos y errores relacionados con la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Muy bien, estos fueron entonces los títulos del día de hoy. Entre ellos, una de las historias tiene que ver con lo que ocurrió en la ciudad de La Plata a partir de que un grupo de mujeres, particularmente una, reconoce a un cura dando misas y parece que era un violador, digamos un abusador. Julieta Añasco, con ella estamos en comunicación, fue una de las mujeres que participó del escrache al cura Guillermo Jiménez, que da misa en el hospital de Juan de Dios de La Plata, donde está a cargo de esa capilla. ¿Qué tal, Julieta? Buenas tardes. Mariana Carvajal te saluda. Hola, buenas tardes. Contanos cómo fue esta situación, esta organización de este escrache. ¿Por qué a este cura? Bueno, primero te quería decir una cosita. Él no es el encargado, o sea, el capellán es otro sacerdote. Ajá. Él simplemente da misas, o daba misas, no sé ahora, todos los días a la tarde. Y bueno, eso quería por ahí dejarlo claro. Que es un hospital que depende de la provincia de Buenos Aires y está en la ciudad de La Plata. Claro, exacto. Dentro del hospital está la capilla y bueno, hay un capellán y después está el sacerdote Ricardo Jiménez. ¿Y por qué le hacen este escrache? Porque este hombre abusaba de nosotras en los campamentos. Yo tenía aproximadamente 7, 8, 9, o sea, fueron 3 años seguidos, aproximadamente en el año 80, 81. Y bueno, en mi caso particular lo callé hasta que un día a los 18 pude por primera vez contarle a mis padres. Y bueno, en ese momento ellos fueron a averiguar con una jueza que estaba acá en La Plata en ese momento. Estoy hablando del año 90 más o menos que yo pude. Y en ese momento la jueza nos dijo que yo tenía hasta 5 años para denunciar. Ya me había pasado por 3. ¿Y nunca lo denunciaron? No, o sea, como la jueza la jueza nos dijo eso. Mis padres quedaron, o sea, con eso, no fueron a la curia tampoco ni nada, no. Ni se les debe haber cruzado por la cabeza que podían denunciarlo ante la curia. Y bueno, nada, seguí mi vida, o sea, al año siguiente tuve mi hijo, bueno, me dediqué a ser mamá y a vivir estos 23 años. Y hace 2 meses, no sé qué fue lo que pasó, que me desperté, lo recordé. ¿Lo habías olvidado completamente? Sí. Tengo 20 años de terapia y jamás lo hablé en terapia, ni mis amigas lo sabían, nadie. Lo guardé como un secreto, un tesoro que era mío, un secreto, no un tesoro, un secreto y bueno, y ahora me salió así, con mucha bronca, mucho dolor. Estoy muy angustiada, creo que mi primera crisis, estoy en plena crisis. Y así que bueno, más o menos eso. Julieta, ¿cómo te va? Luciano soy. Te quiero hacer una consulta porque nosotros muchas veces hacemos aquí en el programa notas de estas características. Hemos hablado con mucha gente que ha atravesado una situación
tan dolorosa, digamos, como la que vos pasaste, y tantas otras chicas también que han pasado situaciones, o chicos también, situaciones de abuso con este cura. Y te quería preguntar justamente sobre eso que vos estás diciendo, sobre ese dispositivo de silencio, sobre ese secreto. Vos creo que usás esa palabra, como que estuvo en un lugar que no lo podías reconocer, no lo podías ver, y que a partir de alguna cosa que pasa se abre una puerta, un portón, lo que sea, y empieza uno a querer hablar y a poder poner en palabras eso que de alguna manera se trata de un padecer. ¿Esto fue así para vos? O sea, ¿fue en un momento que te diste cuenta y empezó a aparecer y empezaste a necesitar hablar, etcétera? Sí. A mí me pasó particularmente hace 2 años, volví por trabajo, tuve que volver a Citibel porque él fue sacerdote en la capilla de Bonet, en la capilla de Citibel, Magdalena, y en el Hospital Italiano de La Plata estuve muchos años también. Entonces, bueno, por trabajo de casualidad pasé por la iglesia de Citibel y obviamente recordé. Y la persona que estaba conmigo en ese momento le dije, ay, acá había un cura abusador. Pero lo dije sin pensarlo, o sea, lo dije como que, ni siquiera como si me hubiese pasado a mí. Y bueno, hace 7 meses nació mi nieto, creo que ese también pudo haber sido el disparador, ¿no? Claro. De ahora de querer protegerlo a él. Cuando fui mamá todos estos años, obviamente uno lo protege, pero creo que yo no estaba muy consciente tampoco de que a mi hijo le podría haber pasado algo así. De hecho, lo mandé a un colegio religioso. Contanos un poco qué es lo que te pasó con tus amigas o con tus ex compañeras, mejor dicho, de aquellos momentos en los cuales ocurrieron estos abusos. ¿Pudiste contactarte? ¿Se pudieron sumar también en relación a ponerle palabras a aquel momento o no pudiste encontrar a nadie? Sí, por suerte, gracias a Dios, sí. Bueno, ni bien desperté, empecé a buscar desesperadamente y bueno, me contacté. He conseguido más o menos 6, 7 personas más. Lo que pasa es que somos todas personas adultas, de aproximadamente 35 o 40 años, o más o menos, muchas de las cuales hablo y me cuentan que en su casa no lo saben, o sea, sus padres, ellos nunca lo han dicho hasta el día de hoy. Entonces, es muy difícil para todas. O sea, yo inmediatamente, en mi caso, yo se lo conté a mi hijo, pero hay muchas de las otras chicas que ni siquiera sus propios padres lo saben. ¿Cómo actuaba el cura con ustedes para generarles tanto terror y haber mantenido esto oculto durante tanto tiempo? Te juro que no entiendo, no sé. En mi caso, a mí nunca me dijo, no digas nada. No sé, debe ser el poder que uno ve de niño ante un sacerdote, ante alguien que nos da la palabra de Dios, que nos bloquea. ¿Y alguien lo denunció a él? Sí, en el año 1995 o 96 en Magdalena, pero de 5 casos solamente una mamá pudo denunciar. Evidentemente el bloqueo que ellos logran ejercer con toda la gente es muy grande. Somos muchos, yo sé que somos muchísimos. En Citibel, en Bonet, en el Hospital Italiano acá de La Plata, en Magdalena hay un montón, sabemos que hay muchos más, pero por supuesto todavía no hablaron, no pueden hablar o tienen miedo de contar, miedo de decirle a los padres, no sé. Julieta, te agradecemos enormemente tu tiempo y tu valentía de poder hablar y de poner en palabras esta situación y que yo entiendo que también ayuda a mucha gente que ha pasado situaciones similares a poder empezar a poner en palabras y ver si efectivamente le da un espacio a la justicia y no un espacio al silencio o al secreto frente a un hecho de esta naturaleza. Así que un beso grande y muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras, Julieta. Muchas gracias a ustedes. Chau, hasta luego, nos vemos. Bueno, Julieta, es impactante, ¿no? Sí. La cosa de lo que relata ella como, digamos, por qué se produce el silencio. Lo tapan, ¿no? Lo Y tapan. yo creo que es un mecanismo de protección De también, defensa, porque sí. a veces no encontrás el ámbito para poder contarlo en tu propia familia. Sí. O sea, y lo que es interesante es que hasta hace muy poquito, a partir de la ley Piazza, que se llamó ley Piazza porque le impulsó el diseñador de modas, claro, el delito del abuso sexual infantil empieza a prescribir a partir de la mayoría de edad de la víctima. ¿Por qué? Porque como le pasó a Julieta y le pasa a tantas otras personas que sufren estas situaciones, que lo callan durante mucho tiempo y recién cuando son adultos hay circunstancias que hacen que puedan contarlo.
y que tengan otras posibilidades para esa escucha. Y entonces esta modificación de la ley permite que estos casos no prescriban y no queden impunes. En este caso, este cura fue denunciado en el 90 y pico, en la década del 90, aparentemente fue condenado, pero no llegó a cumplir su pena de prisión por alguna intermediación de la curia local en ese momento. Si ahora Julieta va a la justicia y las otras mujeres que están apareciendo, que en su infancia también fueron abusadas por él, como cuentan, el delito está prescripto en esos casos, o sea, no puede haber castigo. Claro. Y eso es lo terrible también, porque parte de la reparación para las víctimas tiene que ver con una respuesta de rigor de la justicia en estos casos, ¿no? Y tener esa imposibilidad genera que, bueno, el camino sea el escrache, en todo caso, que sea la sanción pública, como fue en su momento cuando hijos de desaparecidos, bueno, tomaban ese camino porque no había posibilidad de llevar a la justicia a los represores. Y entonces la sanción venía por el escrache, la sanción social, ¿no? Y creo que este es el camino, en muchos casos, de víctimas de abuso sexual. Clarísimo, vamos a cambiar el tema, pasamos a hablar un poco con el señor Zayat sobre modificaciones en el monotributo. Zayat, a ver, cuéntenos. Sí, viste que salió ya y que ahora va a empezar el debate en la Comisión de Presupuesto de Diputados, las modificaciones en el impuesto a las ganancias. Sí. Entonces, eso es una etapa y donde me parece que frente a esa actualización del impuesto a las ganancias, donde los que cobran hasta 15.000 pesos no van a pagar impuesto a las ganancias, y después entre 15.000 y 25.000 pesos se les sube el 20% del mínimo no imponible y el 30% a los trabajadores de la Patagonia, bueno, hay otros aspectos que también necesitan esa actualización, porque si no, ¿cómo quedarían? Desactualizados. Exactamente. Monotributistas desactualizados. Es en el caso de los monotributistas. Y vos viste que con el tema del impuesto a las ganancias hubo una presión y una tensión muy importante a partir de la intervención de los sindicatos y también de algunos sectores empresarios. Digamos, en los últimos 2-3 años, fíjate que la presión vinculada con la suba del mínimo no imponible ha sido muy fuerte. Bueno, la modificación beneficia a 1 millón de trabajadores. Ahora bien, no actualizar el régimen de monotributo afecta a 2,7 millones de monotributistas. Montón. Que incluye a trabajadores y también a pequeños comerciantes y profesionales. Sí, claro. Sí. Entonces, vos fijate cómo la presión de lo que es algo organizado, un movimiento obrero organizado, el sindicalismo y la influencia en los medios de comunicación es tan fuerte que cuando hay otro aspecto que está desactualizado es como que queda en silencio. Bueno, la cuestión es que a partir de esta actualización empieza en la FIP a estudiarse precisamente las modificaciones en el monotributo. Ya el titular de la FIP, Ricardo Echegaray, adelantó que van a modificarlo, que va a ser parte del diálogo social, el diálogo económico que se abrió entre empresarios, sindicatos y del Estado. Bueno, y esto es uno de los puntos que en los próximos días se va a tratar. Bueno, ¿cuál es la autónomos? ¿Qué pasa con los autónomos? Bueno, también está dentro del mismo paquete. Entonces, ahí va a actualizarse las escalas de facturación. Digamos, hoy vos tenés vinculado al monotributo en servicio 8 escalas, entre 24.000 pesos de facturación anual hasta 200.000 pesos de facturación anual. La idea es actualizar ese monto para que va a entrar en cada una de las escalas. Te estoy hablando de servicios, también los que están en el sector de comercio tienen otras 3 escalas superiores a 200.000 pesos, pero si sube también las escalas, ¿qué es lo que también tiene que actualizarse? ¿Cuánto es lo que paga el monotributista? El monotributo es un régimen simplificado que reúne a partir de un pago todo el resto de los impuestos. Entonces tiene un componente impositivo, un componente hacia la seguridad social y un componente, salud, salud y previsional. Bueno, lo que se está estudiando es, se suben las escalas, que es un beneficio para los monotributistas, pero a la vez
también van a tener que pagar un poquito aporte, más. Claro. Es que quiere todo, ¿no? Bueno, yo estoy se tratando puede. de explicarlo. Escúchame, ¿eso va por ley, Alfredo? ¿Va a través del Congreso? ¿Se va a trabajar en el Congreso o es una disposición Me de la parece que FIP? tiene que ser una disposición simple De la del FIP. título de la FIP porque es parte de una actualización. O sea, sí. una actualización que se puede... Porque hay Porque una... ya hubo actualización. En el 2010 hubo actualización sobre el monto impositivo, el componente impositivo. Sí. Porque el aporte que hace el monotributista tiene el componente, como te decía, salud, impositivo y previsional. Sí. La suma de esos tres componentes es el monto final que está pagando. Qué vergüenza. ¿Qué pasa, Magallanes? Sí que es correcto lo que acaba de decir Zayat. No, lo de Alfredo, como siempre, casi impecable. Ah, bueno, pero somos socios, ya lo vamos a convertir socios. pero me da vergüenza, me indigno. Me indigno ¿en qué sentido? con Pero- esta medida del gobierno. ¿Pero Yo- por qué? Yo propondría algo, no gestionar hasta después de las elecciones, porque es claramente electoralista esta medida. ¿Por qué Bueno, dice eso? Magallanes se está Gobernar se gobierna todos los Sí, días, claro. Magallanes. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué quiere? ¿Que el país se pare por 2 años? Para... No, pero entre elecciones no gobernar, porque toda medida es claramente electoralista. Eso hay mucha gente que anda pidiendo esas cosas así, Magallanes.